Hola, bienvenidos un día más a otro episodio de Flirt Talk, el podcast en el que hablamos sobre seducción, ligar y otros temas similares con Ágata y Luna. Hoy traemos el Flirt Talk que no sabías que necesitabas, pero ahora no puedes vivir sin él, que es casos prácticos. Increíble. Hombre, los mejores. Los Sí, mejores. es que siento que muchas veces hablamos de muchas cosas que quedan en el aire, pero hoy vamos a ver casos de personas ligando directamente pequeñas interacciones y vamos a analizarlas, ¿vale? Vamos a aterrizar todos los conceptos que hemos ido hablando con casos prácticos, visuales, os traemos vídeos, además de First Dates, que es como el mejor sitio para ver cosas de citas realmente, aunque sea muy exagerado todo, aunque muchas veces junten perfiles para que sea algo llamativo, al final precisamente por eso se ve de forma muy clara, ¿no? Ciertos conceptos. Y si os gusta, dejadlo en comentarios porque a nosotras nos encanta el chisme también. Hay que decir que hay una parte de chisme que siempre está bien. Sí, si no estaríamos donde estamos, imagino, pero sí, yo soy de esas personas que cuando ven este tipo de programas no puedo evitar pensar esto lo está haciendo mal, esto regular, esto tal, no juzgar porque es gratis y quiénes seríamos si no fuéramos personas con prejuicios juzgando, ¿no? Quiere decir, faltaría parte de la identidad. Eso de ser siempre tan positivo está bien, tiene que haber una parte de positivismo, por supuesto, pero también esa parte más crítica, reaccionaria, bien gestionada, por supuesto, pues bien, pero a veces como personas que somos, no está bien gestionado y pecamos un poco de que nos gusta el chisme, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hoy vamos a sacar una actividad práctica a nuestro juicio crítico, efectivamente, y vamos a mostrar, pues, ciertas cosas que, digamos, así de forma general, son un sí y ciertas cosas que son un no, ¿vale? En una cita, así, tal cual. Pero antes de eso vamos a enseñar algo práctico que es mucho más útil que cualquier consejo de cómo ligar, y es el hecho de cómo distinguir a alguien que te quiere estafar con cómo ligar, ¿vale? Entonces, voy a poner una persona que puede ser, digo, o suene de algo. Vamos a ver cómo presenta ya su nuevo curso y vamos a analizar. ¿Qué es el curso? Vamos a analizar por qué consideramos, y siempre hacemos crítica aquí a los coaches de seducción o a estas personas que buscan vender más una ideología o un... Muy buenas. Espera. Un modo de vida, ¿no? O sea, buscan vender como su modo de vida como receta infalible para absolutamente todo el mundo y buscan generar como clones de ellos mismos sin plantearse realmente qué es lo que funciona en el tema de la seducción y demás. Entonces, bueno, me callo, lo ponemos y lo comentamos. Debo decir algo, el muy bueno me ha gustado. Perdón. Dime, perdona. Que el muy buenas ha estado bien, que lo ha dicho bien, no tengo nada que decir, ha empezado bien, no hay crítica. Me encanta que quieres dar puntos también a favor, porque eso es que se viene heavy, ¿eh? Muy buenas, máquina. Bienvenido al curso de tu primer millón. A este curso tan esperado que llevo tanto tiempo trabajando, literal, llevo más de un año en este proyecto y estoy súper emocionado. Llevo tanto tiempo trabajando, un año, en serio, un año, eso es mucho tiempo. ¿Tú quieres que tu cirujano te opere con un año de experiencia? ¿Tú quieres? ¿Y que te enseñe a ti a operar con un año de experiencia? Yo ya te digo que no quieres, no nadie quiere eso. Un año es una mierda, ¿vale? O sea, más cuando has aprendido en la escuela de la vida y que no tienes avalado. Y un curso de aprender un primer millón, de conseguir tu primer millón. Vamos a ver. Avalado, ¿por qué y para quién? Sé que actualmente no hace falta explicar, ¿no?, si está avalado para qué, para quién, sobre todo si eres influencer, pues se supone que por el hecho de tener comunidad ya eres una persona con referencia, ¿no? Pero sí que me llama la atención el hecho de que empiece así, porque normalmente yo he hecho algún curso de marketing y tal, que no me ha servido para nada, pero bueno, lo he hecho, ¿vale? Y como que le echan más ilusión y te explican de dónde han estudiado, de dónde tienen la formación y por qué te va a ayudar, ¿no? Entonces, a mí sí que me llama la atención que directamente te diga el primer curso de 1 millón que me he preparado durante un año. No sé, Luna Wine, si a ti te parece mucho tiempo, ¿no? Pero... La cosa es que justamente, Ágata, y es el motivo por el que esto tiene que ver con ligar, aunque parezca que no, porque es un curso de 1 millón, es que es justamente lo que mencionas, ¿no? El hecho de, joder, ¿quién es esta persona y qué referencia tiene? Bueno, pues es que estamos hablando de una mentalidad, una visión sobre las relaciones interpersonales que se basa en si yo me desarrollo lo suficiente, el resto de personas van a venir solas. O sea, yo tengo que ganar 1 millón y si tengo 1 millón,
me van a llover las tías. Esta es la idea que hay de fondo, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿quién soy? Soy una persona que tiene millones. Entonces, es lo que en esta escala social, dentro de este grupo y dentro de esta visión, a mí me posiciona arriba. No lo que he estudiado, no lo que he aprendido por el camino, no él que lo haya hecho de una forma ética o no, sino él, la cantidad de dinero y éxito que acumulo. Que nunca se dice de dónde sale, pero muchas veces estos coaches sale precisamente de la gente que les valora por eso. Que son los que les dan el dinero, que son los que les dan los seguidores, que son los que les dan la relevancia, ¿no? Entonces es un círculo vicioso en el que casi parece una estafa piramidal, ¿no? Parece que tienen un esquema Ponzi, ¿no? Sí, de hecho, él y más personas, ahora estaba pensando en un caso de una conocida que también empezó así como muy, voy a sanar mis heridas de la infancia y a día de hoy es coach y busca desesperación, ¿no? Y entró en esa escala de no voy a un terapeuta porque es más caro, pero es que al final el coach que estaba pagando era mucho más caro, le implicaba más esfuerzo, de hecho buscaba que nos metiéramos más gente allí, acabó haciendo una formación que le sale más caro que la propia carrera de psicología y te quedas así y dices... claro, ¿no? Vale, quiérete para querer a los demás está muy bien, pero al final, ¿de dónde viene todo esto, no? ¿Realmente es así o no? Y ese tipo de formaciones, coach, etcétera, muchas veces donde ganan puntos no es en eso, no es en el sustento teórico, sino en valores añadidos, ¿no? Es decir, bueno, es que además del conocimiento también te doy esta experiencia, te desarrollas tú personalmente, o sea, hay otra serie de valores añadidos que son como pequeños adornos, pero que en realidad no te forman ni a nivel teórico ni que te ayudan en tu proceso terapéutico ni nada. Y es lo que pasa también con los coaches de seducción. En vez de acudir a un profesional, a un sexólogo, a un psicólogo que te ayude con estos temas, pues vas al coach porque el coach es más fácil o parece más fácil, más directo y más barato, porque simplemente tengo que copiar lo que él hace. Simplemente me va a dar la fórmula mágica, pero esa fórmula mágica a largo plazo te sale más cara, te cuesta mucho más esfuerzo, te va a costar dejar de lado muchas partes de ti y el vivir de forma no ética, que ya sabemos las consecuencias que tiene, las hemos comentado algunas veces, ¿no? Que a largo plazo puede cargarse tu deseo, puede cargarse tus relaciones sexuales, sociales. Muchas veces implica también lo que decías, el generar nuevas relaciones y nuevos grupos sociales y romper vínculos con los anteriores, cosa que suena muy de organización coercitiva y secta, pero puede pasar dentro de los grupos de coach, o sea, entonces cuidado también con estas cosas. Y que te acabas relacionando con el mismo perfil manipulativo y con lo cual la gente es mala porque me relaciono con gente mala, pero a la vez tú también has caído en eso, ¿no? Entonces no te puedes fiar de nadie porque de los que te estás fiando ahora también se están aprovechando de ti porque tienen la misma mentalidad. Por eso para mí es tan peligroso, más allá de... porque sé que vais a hacer el chiste fácil de, claro, como eres psicóloga te están robando el trabajo. Digo, no, porque yo me podría hacer coach y entrar en un mundillo. Quiero decir, no me costaría nada. De hecho, muchos psicólogos se venden como coach porque ganan más por hora. Yo lo tengo muy fácil. De hecho, no me hace falta a lo mejor pagar el titulito ese, pero sin ni siquiera hacerlo porque en teoría tengo más conocimientos, cosa que ya se me ha propuesto, por cierto. Wow. Entonces, sí. Wow. Es muy heavy, es muy heavy. Y tened cuidado porque decir mentor también es coach, ¿eh? Cuando veáis mentor, porque ahora sé que como los coach ya saben que tienen mala visibilidad en general, aparte de que seas coach, entrenador físico, por decirlo así, si pone coach o mentor de mentalidad transformadora y tal, mentor o sinónimos, siempre va a ser coach, que lo sepáis, que no, quien es psicólogo te lo pone, quien es médico te lo pone, no le hace falta poner nombres rollo holístico, ecléctico delante o sin acabar de poner el qué, porque básicamente es una forma de ocultar que no eres un profesional porque saben que si no, no los contratarías. Sí, aunque teóricamente sí que existen diferencias entre mentor y coach con la figura que son y suponen, realmente al no ser profesiones reguladas, tú te puedes poner el título que más te salga sí, ese es el problema. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir. A ver qué nos cuenta. Que estés aquí, de que hayas dado el paso y de que hayas invertido en tu futuro. Solo quiero decirte una cosa y es que yo creo en ti, de verdad creo en ti, porque el simple hecho de que hayas invertido esta cantidad de dinero, que puede que para ti sea nada o puede para ti sea mucho y te hayas tenido que vender tu moto, tu coche para hacerlo, como hay chavales que me han dicho que han hecho para hacerlo. Eso dice mucho de las ganas que tienes de comerte el mundo y de las ganas que tienes de triunfar. Y eso se llama sacrificio, es una de las cosas principales que necesitáis para el éxito, sacrificar. Qué visión más cristiana, ¿no? Sí, Que no, de fondo.
Además que es una visión que tú lo ves como muy cercana. Normalmente a este hombre no se le ve nada cercano, es como muy así, de repente es tu mejor amigo. Yo creo en ti, ¿sabes? Yo creo en Sí. ti. Es que es lo que estaba pensando también, ¿no? El hecho de que es una cara mucho más dulce de él, mucho más cercana, y que además genera esa polarización que hace que la gente que le hatee, pues sus seguidores le defiendan porque han visto una cara diferente, porque están hablando de un Yados diferente. Ellos están hablando del Yados cariñoso, cercano, buena persona, que cree en ti, y la gente en general está hablando del Yados agresivo, de redes sociales, que busca viralizarse a cualquier precio. Entonces, claro, se genera ese choque y al final lo que hace es que las personas se cierren mucho más en su opinión. Eso también incluye a las personas que son seguidoras de él, que van a cerrarse mucho más en la opinión de es que él es buena persona porque yo he visto una cara que tú no has visto, porque, y al final pues sean menos críticos o sean menos abiertos a la crítica, ¿no? Uh-huh. Y también a mí me llama la atención que lleve gafas de sol y no se las quite. ¿Por qué? No sé, me parece que un mensaje de este tipo tendría que, como mínimo, verle los ojos como a mí. Es decir, a mí se me ven los ojos, pero a él no se le ve. Además está así de una manera que no. Y considero que si vas a transmitir un mensaje de este tipo, te quitas las gafas de sol y mirar a cámara es lo mínimo. El hecho que lo haga así, de alguna manera oculta algo. No sé muy bien con qué objetivo. Yo lo sacaba más a la típica estética de poder, o sea, las típicas muestras de poder de las gafas caras, o sea, es una estética muy de chico rico, joven, fitness, o sea, creo que mantiene esa idea. Pero si nos fijamos en el aspecto estético, a mí me llama más la atención el rayo de luz, o sea, exactamente la Sí. iluminación que ha elegido, Sí. porque es muy de elegido de Dios y puede sonar a paranoia total, pero me da esa sensación, ¿no? Del hecho de mostrarse con una luz, con una claridad, con una cercanía, que sí un papel delante y como que yo te voy a iluminar, ¿no? O sea, obviamente yo creo que sí que es una estética que está muy escogida. Yo, si tuviese que apostar algo, diría que las gafas tienen que ver más con eso, más con el tener algo de, como si se hubiese puesto un reloj caro, Bueno. como esa marca de standing, pero el rayo de luz es muy sospechoso, ¿eh? No, el rayo de luz, total. A mí las gafas, ya te digo, a mí no me gustan y a mí ya me echa. Es que ya en general me echa para atrás, pero quiero decir, esto me llamaría más la atención todavía. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? No, es muy Y anti. fíjate, sí. Y fíjate, bueno, eso es como cuando se puso de moda en los 2000 ir a las discotecas con gafas de sol. Yo voy a la discoteca, yo he ido a las discotecas con gafas de sol, porque a mí me molesta mucho la luz. Entonces, bueno, claro. pero Por yo otros puedo motivos. entender a esa gente. Sí. Pero bueno, muchas veces es como por estética, ¿no? Sí, había la parte estética y luego estábamos los que de verdad Luego estaba la sufríamos y gata. íbamos ahí en plan de maravilloso. Me Sí. parece maravilloso. Pues lo puedo entender, sí, sí. Es que a veces es un poco too much luz. La cosa es que, fíjate también cómo ha resignificado el sacrificio. O sea, esto que estás haciendo no es tirar el dinero, es sacrificio. Y con esa falsa o no falsa esperanza de que en algún momento eso te va a retornar, ¿no? Esto es algo que tú estás esforzándote. El esfuerzo es económico. Entonces, eso te indica que si tienes que seguir esforzándote, va a significar que vas a tener que seguir dando dinero. Ese es el sacrificio que hay, ¿no? Y si no estás consiguiendo esos objetivos, es que no te estás sacrificando y esforzando lo suficiente. Lo que se traduce a no estás pagando lo suficiente. Siempre hay un curso más allá, siempre hay más mentorías privadas que puedes solicitar, siempre hay más que puedes sacrificarte, ¿no? Le doy. Y muchos de vosotros habéis sacrificado para poder acceder a este curso y estáis por el buen camino, porque os voy a dar todo lo que yo sé en este curso y os voy a decir todo lo que yo he hecho para ir desde cero, sin inversión y sin ninguna ayuda económica de nadie. No vengo de unos papás ricos ni nada de eso, a estar donde estoy hoy en día, ¿vale? O sea, el curso es Aprende a ser Yados en no sé cuántas fáciles sesiones, ¿no? Sí. Y luego, porque los comentarios no los hemos visto, pero yo antes los he visto y claro, hay la gente defensora de Yados y luego está la gente que dice, pero este tío, ¿qué coño hace, no? Y me pido llama la menos atención. información. Sí, donde pido menos información, esa me ha flipado. No me fío de la gente que dice bro. Y eso cuesta 1.000 euros. Es verdad que aquí hay mucho hater y eso me consuela, porque claro, como no es Yados quien está haciendo el vídeo, sus fans no están viniendo. Pero si quien hiciese el vídeo fuera el propio Yados, estarían ahí defendiéndole a muerte. Que no sé si bajando se encuentra alguien que lo defienda, pero realmente donde ha llegado el vídeo es a la gente que se posiciona más en contra que a favor, ¿no? Y que da, para mí, según mi punto de vista, esperanza a que dices, vale, hay sentido común, hay un poco de sentido común.
Pero claro, ¿qué pasa si tú crees en Yados y eres un ultra fan, ¿no? Por eso Crees yo en siempre- Yados, es que la expresión ya es... ¿Qué pasa si crees en Yados? Sí, tú coges este curso y dices, hostia, qué guapo porque me va a iluminar, me habla de sacrificio, me dice que me va a acompañar, ¿no? Que todo me va a ir bien y es un poco un mensaje esperanzador, pero claro, para gastar esos 1.000 euros, que además te dice que tienes que vender la moto y tal, con lo cual yo creo que los 1.000 euros te los gastas tranquilamente, no creo que sea menos. Y te dice, no tienes que pedir ayuda de nadie, pero a la vez te está pidiendo dinero, lo cual es una contradicción en sí misma. Es decir, si no necesitas pedir inversión, pero a la vez la inversión me la estás pagando a mí, porque son 1.000 euros, luego otros 2.000, luego si la mentoría, que si no sé qué, gente viviendo en la calle. Bueno, ahí está. Volvamos un poquito. Yo siempre digo lo mismo. Este vídeo en sí es bastante cutre, ¿no? Pero claro, para llegar a este punto, lo que te has gastado. Y yo siempre digo lo mismo. Yo tengo personas que me han venido a consulta que a lo mejor no han pagado el curso de Yados, pero han pagado su gemelo de Estados Unidos, para que nos entendamos, o su gemelo de algún otro país. Y la dinámica es siempre la misma, te prometen hasta que te la meten, ¿no? Entonces, y te la meten doblada de, yo pensaba pues que iba a conseguir dinero, pensaba que iba a conseguir ligar, pensaba que tal, más o menos al principio parecía que, y al final me he quedado sin un céntimo y no me ha servido absolutamente nada. Ahí estamos. Sí. ¿Y a quién denuncias? Ya. Excepto si te vuelves uno más. Sí, Y sí. al final eso es, o sea, lo que siempre decimos, como ya último disclaimer, ojo con el volverse uno más de, por ejemplo, en este caso, este tipo de coach o personas exitosas, porque si tú te estás volviendo uno más, significa que tú estás impostando una forma de ser que hasta ahora no eras. Estás viviendo en falso, estás viviendo en una máscara que no te corresponde y que con el tiempo va a ser difícil de sostener, te va a generar mucho dolor, mucho rechazo y va a generarte también problemas con las relaciones de alrededor, ya no solo porque te vas a deshacer de esos amigos, como veíamos, no sé si lo habéis visto, creo que sí. Hay un vídeo de un chico que habla con ChatGPT fingiendo que es alumno de Yados y ChatGPT le dice, a veces hay que dejar de lado a tu grupo de amigos porque te Eso restan es en el verdad. progreso. Porque es complaciente, claro, ChatGPT es muy complaciente, que sé que ha cambiado el algoritmo y no sé ahora cómo está, pero sé que si tú aprietas a ChatGPT te dice lo que quiera. Yo que le preguntaba temas médicos, tuve mi momento de obsesión, me dijo lo que yo quería oír. Yo apretando, al final me dijo lo que yo quería oír y yo dije, pero si me estás diciendo lo que quiero escuchar, claro, me has apretado. Sí, exacto. Entonces, al final, son todo un montón de herramientas que si las juntas hoy en día, pues acabas viviendo una vida que no es la tuya. Y eso tiene consecuencias, queramos o no. O sea, puedes tener mucho éxito dentro de la escala de lo que ellos consideran éxito, pero vas a perderte a ti por el camino y eso no es solamente una frase bonita y estética, la verdad. Entonces, bueno, mucho cuidado con estas cosas. Que habíamos dicho que íbamos a poner ejemplos prácticos y diréis, esto no era un ejemplo práctico, pero esto Luna Wine lo ha puesto porque yo le he pedido que pusiera este vídeo, así que... Y esto es un ejemplo práctico de ojo con los discursos sobre ligar, sobre el éxito, sobre ser exitoso para ligar. Eso es un ejemplo de cómo se ve, porque muchas veces criticamos estas cosas, pues un ejemplo práctico de ellas también, aunque no sea de cómo ligar específicamente. Casos prácticos en general. Así que hoy, bueno, en relación a esto voy a poner un clip. Este va especial dedicado a Ágata. Le va a encantar. Comenzamos. Son clips sacados de First Dates, repito, ¿eh? Todo de First Dates. ¿Cómo hacemos? ¿20-20? ¡Qué risita! O sea, tú me estás viendo divina, iconic, me arreglé súper lindo y me vas a hacer pagar 20 euros en una cena. Dime. Ok. Vale. Ay, Dios mío. ¿Decepcionada? ¿Qué te parece? Pues que el problema, a ver, a mí es que yo veo estas cosas y mi mente siempre está, esto no puede ser verdad, esto es teatro, estos son 2 actorazos. Pero sé, es que además sé de buena fuente que va gente que sí que lo piensa y estoy segura de que esta señorita lo piensa. Es decir, que el 2020 está mal, ¿no? Y de que, pero vamos a ver, yo quiero contextualizar todo. Si tú crees realmente que el 2020 es importante para ti, como mínimo lo expresas y le dices, oye, tío, a mí me gustaría seguirte conociendo,
a mí me gustaría que me pagaras el de este, porque para mí es importante, porque para mí el hecho de que tú me invites significa que para ti te importo y que la relación va siguiendo. Pero que te rías y dices, vale, y haces el show de tu vida, ¿qué quieres que te diga? Mal, porque las personas no somos adivinas, no hay una ley divina ni del universo, ni siquiera cultural, bueno, cultural sí, según qué zonas muy, muy concretas, ¿no? Donde se supone que el hombre tiene que pagar la cena a la chica, y menos cuando vas a First Date, que el programa te paga dinero para que tú te pagues la cena, te lo pagan ellos directamente, o sea, ni siquiera es que ella se lo esté pagando del bolsillo. Entonces, bueno, yo no estoy, en este caso me posiciono de acuerdo con el chico, porque si el chico lo dice, yo no sé si en la cita al final él quiere algo con ella o no, pero que si tanto te molesta por parte de la chica, si realmente te molesta y para ti es importante, ella hubiese mostrado su valor, valga la redundancia, que es una palabra que no me gusta usar, la palabra valor, diciendo, oye, para mí es importante que pagas esta cita. Es decir, para mí es importante porque me gustas precisamente, a lo mejor te hace un spoiler, que pagues porque de alguna manera así me muestras que yo te importo, ¿no? No es, hago esto, jiji, jaja, y me hago la tonta y luego digo, ay, es que me ha dicho que pague 20, es que tal, es que cómo puede ser, ¿no? Es como que dar por hecho que esto es así y que si no es un hombre que no vale y tacharlo simplemente por esto. Insisto, no hemos visto el resto de la cita y no sé cómo ha ido, pero solo en base a eso, a mí me parece que aquí quien se ha comportado mal es la chica y que difícilmente se puede defender su postura, al menos claro que sabiendo que sus creencias y valores se basan en eso, ella no pueda ir más allá del para mí es importante que lo haga y ponerse y empatizar con esa persona, pero ya demuestra que como mínimo tiene ciertas carencias, ¿no? Total, y justamente es eso que mencionas, ¿no? El hecho de la adivinación del pensamiento. Espera que el otro adivine el pensamiento, además, llevado mucho al apartado estético. O sea, no me ha visto lo guapa que estoy. Sí. Entonces tiene que adivinar que como yo estoy así de guapa vestida, me tiene que pagar la cena, sin caer en que en realidad eso es una cuestión de valores, como bien mencionas, ¿no? De creencias, de visiones del mundo y no de estética y de apariencia física. Entonces, esa es la cosa. Si para ti es algo importante, el dejarlo claro puede solucionar el conflicto. Oye, mira, para mí esto es importante. Y a lo mejor él te puede replicar, ¿eh? No significa que el otro vaya a hacer lo que tú quieras. El otro te puede decir, es que para mí es importante hacerlo 50-50 porque sí siento que estás interesada. Y podéis llegar a un acuerdo. Oye, pues mira, esto lo pagas tú y el postre me encargo yo de lo hacemos luego y te lo pago yo. O lo que sea, ¿no? Puede haber negociación. Quiero decir, esto no significa sentencia. Ella dice y ya está. Pero sí, desde luego, el comunicarlo, como dices, muestra cierta empatía y cierta preocupación por el otro, pero no solo eso, sino también muestra los intereses de ella y los valores de ella, y es una postura muy asertiva en la que tú dices, oye, esto para mí es importante. Que puede que de valores sean congruentes o incongruentes, pero si no los muestras, no puedes esperar que el otro los conozca, ¿no? Y también destacar la reacción que tiene él. Él agacha la cabeza y paga porque se da cuenta de que hay algo que no está bien, pero no le queda a lo mejor claro el qué o se lo puede intuir. Pero claro, estás en una primera cita, no tienes la confianza en el contexto para decir, oye, pero seguro, y abrir un debate a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor sí podría hacerlo, pero ¿hasta qué punto puedes negociar e insistirle a alguien? Siento que no estás bien, siento que hay incongruencia entre lo que dices y cómo te comportas, porque claramente ella con el lenguaje no verbal está comunicando que está muy disconforme con la decisión. Pero claro, al no abrirlo de forma verbal, le pone toda la responsabilidad al chico de abrir ese conflicto, de abrir ese debate, cuando encima no existe una situación y una relación de confianza suficiente y estamos en público en medio de un programa de televisión, entonces nos vamos a poner a discutir sobre esto y encima va a ser más humillante para mí en la posición del chico, ¿no? El que ella se ponga a decir que yo la he cagado, que yo no sé qué. Entonces simplemente paso rápido y ya está. Y asumo como esa derrota, ese punto, la he cagado aquí y ya está. Entonces, al final se genera esta dinámica por ambas partes, por la decisión que toman ambas partes, que, como digo, en la parte del chico pues es comprensible, sobre todo por la parte de que es algo que se está emitiendo públicamente en televisión, entonces entiendo que también nos cortamos muchas veces de ciertas reacciones, pero ninguno de los dos está mostrando esto para mí es importante, no están hablando del gran conflicto que claramente se va a abrir o se está abriendo, ¿no? No sabemos el resto del episodio, pero desde luego aquí hay un conflicto no resuelto que queda muy claro. Perdona, me encanta que dice, no ves lo bien vestida que voy, que eso lo has remarcado tú y a mí se me ha olvidado decirlo, que de hecho eso me recuerda a varios vídeos de mujeres de alto valor que te dicen, si quieres que el hombre te pague la cuenta, tú tienes que vestirte bien, ¿vale? Muéstrate como una mujer de valor para que te paguen. Entonces yo creo que esa frase
Esto es hipótesis pura, paranoia pura. Ya hemos dicho aquí, hemos venido a prejuiciar, que no existe esta palabra, prejuiciar. Sí. Pues eso es lo que vengo yo aquí. Yo creo que si le preguntáramos, yo creo que estos reels se los está comiendo con patatas, porque ese comentario a mí me llamó mucho la atención de mírate lo guapa que voy. Claro, ¿de dónde viene eso? Eso viene de ese tipo de mentalidad, ¿no? De si yo me he visto bien, de no de la mala manera, el hombre me tiene que invitar, porque no, si tú te pones guapa para el hombre a nivel biológico, que ya sabemos que todo es mentira, bueno, que no se ha demostrado nada, ni a favor ni en contra, no está demostrado y punto. Y yo creo que bebe de este tipo de contenido. Y además es que muchas veces son piruetas mentales para justificar que soy la mujer y entonces el hombre paga. Porque no es que he tardado mucho en arreglarme y si él ha tardado más que tú. No es que mi ropa es muy cara y si su ropa es más cara. No, es que siempre son variables en las que por el hecho de ser mujer no significa que tú vayas a tener más de eso. Entonces, en realidad lo que esconden de fondo es el hecho de que tú eres mujer. Por eso siempre hablamos, conclusión de este reel, de dejar los valores y las cuestiones siempre claras y lo que es importante para nosotros, la cantidad de interés que tenemos y qué esperamos también del otro. Bien, primer reel, sí, aprobado. Pero vamos, que si la cita depende de si la otra persona paga o no, cuidado. Llamativo. Vamos con este. Creo que este también te va a gustar, Ágata. ¿Qué importancia le das al sexo? Al 1000%, no al 100, al 1000. Eso tiene que estar bien, eso tiene que estar en funcionamiento. Claro. ¿Cómo tú vas a tener algo y no usarlo, chico? No, sí, eso está claro. A ver, si el sexo no va bien, no puede ir bien nada más. Pero soy bastante, no sé cómo podría decirte, fogosa. Y soy como que, ¿sabes? Me gusta una persona súper activa. Pues eso está bien. Muchacho, claro, siempre. Tiene pinta de sexualmente cañera. Yo creo que sí. Yo creo. Luego hay que probarlo, ¿no? ¿Qué te parece? Que han ido mal empezando así. Esto tiene que funcionar, tiene que ir bien. Ahí, métele responsabilidad al hombre, métesela bien para que tenga que tomarse Viagra porque tendrá miedo de que se le baje aquello. Sí, exactamente. Además, o sea, ¿qué tan importante es para ti el sexo? Y ella hace referencias sutiles al pene. O sea, sí, ella entiende sexo como pene. Tiene que funcionar bien. ¿Qué es funcionar bien? Estarse 3 horas. Mirad, yo en consulta, esta es otra de las demandas más arriba que tengo, hombres concretamente, que vienen porque me gusta mucho esta chica, pero he perdido la erección, me gusta mucho esta chica, nunca me había pasado antes, lo cual a veces tengo mis propias, a veces no, pero a veces es como que nunca me había pasado antes, me gusta mucho esta chica, no entiendo por qué se me baja, pero claro, si la chica va teniendo comentarios así, que no digo que los tenga, o de manera sutil, él entiende que tiene que estar a la altura, evidentemente en el momento en el que tú piensas que el sexo es rendimiento, ya no estás conectando con tu deseo ni con el de la otra persona, estás pensando en, si no estoy a la altura, mira esta chica cómo se está riendo de la peña, se va a reír del siguiente, va a hablar de mí, va a decir que yo no estaba a la altura, ¿no? Esto, pero en este caso, ejemplo 100% real, ¿no? Por decirlo así. Y luego, ¿qué significa? ¿Aguantar 5 minutos, 10 minutos? ¿Que se quede así el tío y tú ya vas haciendo? ¿Que haga el conejo? ¿Cómo se tiene que mover? ¿Rendir al 100%? ¿Qué significa rendir al 100%? Lo que a ti te gusta, Luna Wine, me puede no gustar a mí. A lo mejor son movimientos diferentes. A mí a lo mejor me gusta más lento y a ti más cañero, o al revés, ¿no? O me gusta más moverme, o me gusta que me estimulen de otra manera porque la penetración en sí no me acaba de gustar ni me acaba de estimular. Entonces, cuidado con... Y luego dice, la relación no puede funcionar si eso no funciona. La de parejas que yo conozco que a lo mejor la erección no se mantiene a lo largo del tiempo, pero va bien. Y aparte, yo tengo un secreto que no le va a gustar a mucha gente, ¿vale? Secreto. Ok. Quien no toma Viagra, ¿vale? Porque, creedme, muchos de estos gym bro toman Viagra a escondidas, ¿vale? Y lo sé, porque lo sé. No digo que lo haga, yo digo que hay mucha gente que lo hace, ¿vale? Ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué pasa? Que el pene, durante la relación, va teniendo fluctuaciones donde la erección se pierde. Está el hombre a que le importa un pepino y lo que quiere es disfrutar de la relación y sigue, y la mujer que conecta con esa persona y siguen y se fusionan como quien dicen, porque lo importante es pasarlo bien, disfrutar haciendo, pues también llevando a cabo la penetración y haciendo otras cosas, y está quien se paranoia y que se fija mucho y entonces debido a eso se rompe el encanto, por decirlo así, y entonces la relación se va a la mierda, se va a la puta, como mal llamado, ¿no? La relación se va a la puta. Pero quien lo disfruta de verdad sabe que hay momentos en los que la erección se puede perder.
y que te puedes dar más o menos cuenta dependiendo de la propiocepción que tengas tú de tu propia vagina y de que lo vas notando, ¿no? Yo, por ejemplo, yo como Ágata, yo soy muy consciente, yo lo noto porque es algo que a mí, como Ágata, me obsesiona, ¿vale? Secreto. Y lo noto Este mucho. era el secreto, que No, estás el obsesionada con secreto es eso. que se pierde. No, lo mío ya Es es broma. personal, a mí ya me da un poco igual. Pero yo sí que lo noto y he estado con varias personas y puedo hablar de mí y también hablándolo con otras personas y también que se sabe que no aguanta eso 10 minutos, al menos que estés como muy focus eso, que hayas hecho una meditación extraña, que estés ahí entrenándolo como un gym bro y tal, que estés súper excitado y entonces estés repitiendo y es no el calentón y tal, pero que lo habitual en el día a día es que llegue a algún momento donde baja. Pero si a ti eso te da igual y lo que te importa es disfrutar, sigues y lo que pasa es muy heavy lo que pasa cuando tú sigues y se ha perdido un poco la erección. Es que vuelve la erección. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Sorpresa. Buah, De es una locos. locura. Nadie lo esperaba. Y seguimos. ¿Qué factores entran en juego? Que si estoy cansado, que tengo problemas que tengo cuestiones mentales que no estoy elaborado, que no he elaborado, que, pues yo qué sé, mis propias historias, que puede ser, pues he tenido un mal día o una mala semana o tengo preocupaciones, eso puede afectar mi propia propiocepción sobre ello. Bueno, estas cosas afectan. Entonces, una buena práctica sexual no depende de el rendimiento, depende de muchas más cosas. Y de hecho, gente que, insisto, toma la pastilla sin que recetado, sino que lo toman para rendir, no disfrutan. Y incluso ha habido casos que yo misma he acompañado en consulta de tomo la pastilla y no rindo. Me ha ido muy bien durante mucho tiempo y de repente ya no me va bien. ¿Qué pasa? Que la mente, no me gusta esta palabra, pero la voy a decir, es muy poderosa. No, pero sí, es totalmente cierto. Y de esos casos no se habla, pero sí, hay cierta tolerancia en la que la gente empieza a tomar cada vez más, siendo una Sí. pastilla que tiene que ver al final con todo el sistema cardiovascular, que recordemos que es el principal mecanismo fisiológico de la erección, ¿no? Entonces, pues no es cosa pequeña, ¿no? No, y es peligroso. Y cuando se dicen que lo receta el médico no es porque nos guste estar controlando la gente que toma o deja de tomar, sino que tu vida está en riesgo. Evidentemente, los efectos son menos graves que hace 30 o 40 años porque las ha ido dosificando y tal, pero si los compras en internet, para empezar, no tiene por qué estar regulado, sino que no sabes ni siquiera lo que estás tomando. No Y esto no lo digo yo, lo decía un profe que lo investigó, que me decía, y siempre nos decía lo mismo, que tome pastillas no es el problema, porque, a ver, si es una pastilla bien hecha, ok, pero si tú te vas a internet para pagar menos, tú no sabes lo que estás tomando y la mierda que estás consumiendo. Totalmente, totalmente. Y además de eso es, o sea, ya no solo la cuestión como fisiológica y demás, sino la dependencia que generas. El riesgo está ahí, siempre está en el imaginario la idea de el hombre de 70 años que se casa con la chica jovencita y para rendir en la noche de bodas toma la Viagra y fallece, ¿no? Es como la historia mítica. Pero es que puedes morir porque al final estás jugando con eso. Es una, o sea, quiero decir, también nos calmamos, quiero decir, te has tomado una vez en la vida, no pasa nada, seguimos. Pero sí que existen riesgos fisiológicos atados y como bien dices, también influye, o sea, no quita el peso que tiene la psique en ello, ¿no? Lo que tú estés pensando, si tú tienes preocupaciones, por mucho que tú te tomes, puede que ni te haga efecto o puede que te haga efecto y no disfrutes absolutamente nada, ¿no? Y como bien dices, dentro de las propias relaciones sexuales existen esas fluctuaciones que es donde existe el placer. El que ahora queremos estar más cerca, más lejos, el que ahora estamos más excitados, menos excitados, el placer está en tener esto, ¿no? Es como si siempre estuvieses muy contento. Pues nunca te sentirías contento, porque siempre estás muy contento. Entonces, algo así pasa dentro del sexo, ¿no? El hecho de que queremos que sí, que no, que tal, que ahora vamos con más ganas, con menos ganas. Entonces, esas fluctuaciones también son parte del disfrute y del placer y resignificarlo es muy importante, ¿no? Parece que él también tiene, dentro de este clic que hemos visto, esta visión del rendimiento del sexo. O sea, parece que en esa parte sí que son compatibles, pero por mucho que exista compatibilidad, eso no implica que no vaya a poder haber problemas a largo plazo por ello. O sea, hay muchas veces que cuando casan los valores y la visión del mundo, pues eso no genera conflicto a largo plazo, entonces la relación bien, pero cuando estamos hablando del sexo y de la visión específicamente del rendimiento, pues es que en el fondo te estás sometiendo a una cantidad de presión y a unos estándares tan difícilmente alcanzables que por mucho que tú estés de acuerdo con ello y compres esa visión, hay una parte de daño que puede generarse que está ahí por el hecho de tener esa visión, no ya porque seáis compatibles o no compatibles. Cierto. Y que, bueno, al final el deseo, si tú lo instrumentalizas tanto, es típica caída de deseo, no es como la cuenta atrás que le digo yo. Digo, vale, ahora esto a ti te importa, pero cuando ya la fase de enamoramiento haya bajado un poco, llevéis una relación consolidada, ¿no? Me ha bajado el deseo y no sé por qué.
Hombre, claro, si es que para ti lo importante es una polladura, las cosas como son. En ningún momento te has preocupado por intimar con esa persona, por erotizar, ¿no? Es todo el rato. A mí lo que me ha preocupado en todo el rato el rendimiento. Si tu deseo depende del rendimiento de una polla, mal habladamente, eso va a traer consecuencias probablemente. Sí. Y nada, recordar el hecho de que hay parejas e incluso parejas que empiezan así, ¿no? Con un interés muy grande en lo que son las prácticas coitales, en lo que es el sexo, como entendemos tradicionalmente, y que en el largo plazo, de repente, eso deja de jugar ese papel importante y encuentran otras maneras de tener sus encuentros de deseo por medio de prácticas tántricas o por medio de la lectura o por medio de otras vías muy diferentes. Lo digo porque parece que hay personas, cuando hablamos de, no, es que hay gente a la que no le va tanto el sexo tradicional. Parece que hay personas que sí y personas que no, pero hay casos de parejas que empiezan así y que dicen, no, para mí el sexo es muy importante, mil por mil, o sea, es lo más importante del mundo. ¿Y qué pasa cuando dentro de 10 años te deja de interesar o tu pareja le deja de interesar? O no le apetece hacer ciertas prácticas o ahora ha encontrado otra manera, ¿no? De sentirse realizado y quiere que participes de otra forma. Una visión tan rígida, con estos cambios propios del largo plazo, a veces es difícil de sostener. Totalmente. Siguiente clip. Este lo he escogido, aviso, para entrar en polémica, ¿vale? Yo aviso que fui mala en este. ¿Te gusta la política y Sí. lleva la pulserita con la bandera de España y tal, y es un poco la pulsera de la discordia? Entonces, bueno, para mí es un poco red flag. ¿Qué salidas le ves? Politólogo. Es decir, que en un partido político te contraten para, por ejemplo, las campañas electorales. Uf. Suele ser una pulsera que se asocia a ciertos comportamientos que en general creo que son perjudiciales para colectivos oprimidos y bueno. ¿Qué opinas de este clip, Ágata? Me genera mucha curiosidad tu opinión. Madre mía, aquí hay varias maneras de verlo. Voy a hablar desde la parte más del tema de la seducción. Si tú vas a una cita y ya empiezas, uy, es que lleva una pulsera de colorines, que no es que mal, pero uy, claro, de colectivos, tal. O sea, ya tu actitud a nivel mental ya es negativa. Eso no va a ir bien de ninguna de las maneras porque tú ya le has puesto una cruz mental. Además, ya te lo dice, es una red flag que lleve la pulsera. Imaginemos, por un casual, que yo llevo la pulsera, pero en realidad no la llevo porque me gustaban los colores, ¿vale? Me lo invento, ¿vale? Vengo de otra cultura, pero hablo muy bien el castellano y me decido poner. Claro, no te vas a enterar, porque tampoco es que esa conversación, tampoco sé si en el resto de la conversación lo hablan o no, ¿no? Pero más que conectar con la persona, lo que está es buscando puntos negativos para hacerle la cruz. Porque, uy, ¿y qué vas a hacer con lo que, ¿no? ¿Qué se estudia en político? Uy, politóloga, ¿y qué elecciones? ¿En serio? Es como que ya... Claro, sí, ya está buscando, exacto, ya está en posición negativa. Él no ha venido a conocer a nadie. O sea, esta chica de base ya a lo mejor ha basado todo en una pulsera, a lo mejor, y no se permite conocerla por eso, y es una pena. Es como esas personas que yo siempre lo comparo, me recuerda mucho a, estaba yo en Tinder, iba todo bien y de repente vi que cometía faltas de ortografía y le hice next. Bueno, a lo mejor es un tío legal y las veces de jamás estaré con una persona de mi pueblo o al revés, jamás estaré con un extranjero, ¿no? Es este tipo de mentalidad que te encapsula, te cierra y que te hace fijarte en un tipo de perfil que normalmente no es compatible con el tuyo. No significa que tenga que ser Angelina Jolie, ese perfil, sino que simplemente tú ya te autosaboteas. De alguna manera, el miedo que tienes a relacionarte, es decir, el miedo real que tienes a comprometerte y a buscar una persona que encaje es tan grande que prefieres opacarlo diciendo, no, es que no hay gente disponible, ¿no? Porque o las que podría ir bien no me gustan, porque claro, llevan la pulsera o es politóloga, o es que directamente no quieren nada conmigo. Y es mucho más fácil situarte en esta posición que hacer frente a tu miedo real de qué está pasando en mí y qué miedos tengo. He puesto este miedo, pero hay otros más miedos, más internos que te van corriendo poco a poco. Entonces, yo veo por parte de este chico un claro autosaboteo que es una pena, porque a lo mejor hasta podría ser su amiga. No digo que no le pueda atraer, pero ya está como, ¿no? Sí, con ese rechazo, exacto. Y por eso me gusta mucho cómo han editado el clip, porque han sabido jugar con eso, ¿no? Con el hecho de que puedes ir con una mentalidad muy abierta, pero de repente hay un elemento que no te encaja y ya tienes esa actitud que además
para la otra persona es una actitud de rechazo constantemente. Cualquier cosa que diga va a ser interpretada como la persona cree que el otro lo interpreta. No le ha preguntado no sabemos en el capítulo completo, ¿no? Pero viendo solamente este clip, no le ha preguntado qué significa, no le ha preguntado el por qué, no le ha preguntado siquiera cuál es su visión política, a qué partido vota o qué intereses políticos o posiciones políticas tiene. Nada de eso le ha preguntado, pero él ya está dándolo por hecho, ¿no? Y esto es muy simbólico porque se ve con la bandera, pero muchas veces nos puede llegar a pasar en una cita con una pequeña frase que ha dicho, con una cosa que ha hecho, con un gesto, con pequeñas cosas que nos ponemos en actitud de rechazo y ni siquiera somos conscientes. Vuelvo aquí a coger también, como hacía en el otro clip, el rol que está jugando también el chico, ¿no? Y es que puedes sentirte incluso atacado por un símbolo, porque entiendo que es un símbolo político y puedes, desde tu interpretación política, sentirte incluso atacado por ello. Pero, ¿qué papel de responsabilidad tienes tú en dejar eso claro, en dejar claro lo importante que es para ti eso? Oye, para mí esto significa esto, obviamente con la empatía que decimos siempre, intentando escuchar y entender al otro, pero el marcar el límite y decir, yo no quiero seguir en esta cita porque para mí esto es muy importante, también pasa por cierta parte de asertividad y responsabilidad personal y no el hacer pasar a la otra persona por una cita llena de malas caras, de rechazo, de juicio, porque al final lo que está haciendo es juzgarla. Entonces, bueno, ya no solo por la otra persona, sino también por ti, porque tú vas a tener una experiencia negativa, porque no te va a gustar nada de lo que pase a partir de ahí. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes dejar eso claro? ¿Hasta qué punto tú puedes decirlo? ¿Hasta qué punto tú puedes transmitir eso? Ya incluso si no te interesa preocuparte por la versión de la otra persona, porque para ti es algo muy ofensivo o es algo muy doloroso, el dejar los límites claros también pasa por eso, por no alargar el sufrimiento, por no empeorarlo, por no hacer una bola, por no forzarme a estar donde no quiero estar y por no forzar a la otra persona a estar donde no voy a tratarla bien, ¿no? Y aquí se viene story time. Ahora vengo yo con mi secreto. Y es que a mí esto me ha pasado. Yo he visto una escena así, ¿vale? Esto pasó porque era un cumpleaños mío, ¿vale? Que coincidió con una persona que vino que llevaba la bandera de España. Solamente la bandera de España, sin ningún otro tipo de simbología ni religiosa ni nada. Simplemente los 3 colorines y ya está. Rojo, amarillo, rojo y ya está. Y entonces resulta que también era el cumpleaños de esa persona, lo estábamos celebrando en conjunto y vino amigo de amigos, de no sé qué, nos juntamos unos cuantos y vino alguien y le señaló eso y le dijo que le parecía ofensivo a la otra persona que también era cumpleañera, que le parecía ofensivo lo que llevaba, que el significado de la bandera de España, que era muy de facha, empezó a echarle todo eso en cara en medio del cumpleaños, que es como, encima no es tu cumpleaños, sino es un cumpleaños de otra persona, ¿sabes? A un pifoste que flipas. ¿Qué es lo que pasaba? En este caso no tenía un significado político, sino que esta persona era extranjera y su abuela era española y su pareja era española y tenía mucha relevancia emocional para esta persona de España, ¿vale? Entonces, eso es lo que significaba. Tenía un significado de vínculo relacional con su familia, con su pareja, con ciertas amistades, pero en vez de preguntarlo se dio ese juicio previo y se generó una situación muy incómoda y una discusión política en un contexto que tendría que haber sido de disfrute, de pasarlo bien, de conocerlos, de pasar un buen rato y de disfrutar. Y sin embargo, la persona que estaba en su día especial pues pasó por ese juicio, ¿no? Que como se habló de manera abierta, pues se pudo solucionar, a pesar de que varias personas se mostraron muy resistentes a ello y muy rígidos y dijeron que aún así había una simbología que tenía que aceptarse porque no solo valía la interpretación personal. Pero esto yo lo he vivido desde esa perspectiva, ¿no? Incluso en un cumpleaños, incluso en un contexto fuera de citas, el generar un ambiente incómodo por la interpretación que tiene uno de un símbolo y la interpretación que tiene otro, ¿no? Entonces, la importancia de la empatía para entendernos y para respetarnos y convivir con diferentes símbolos y diferentes interpretaciones de símbolos. Esa era mi historia. No, es que es súper importante, como bien dices, el hablar y aclarar antes de juzgar, ¿no? Pero ese es un problema que tenemos actual, de que vemos algo y, ¡hala! Es que esto es facha, no sé qué. Bueno, no lo sabes. Podría ser que no, ¿no? Y además es que qué bonito que esa amiga tuya, ¿no? Que dijera, que le recordara como los valores de España, pero en plan positivo, ¿no? En plan de, no, es que me recuerdan mi familia, ¿no? Mi abuela, mi pareja, no sé. Y por eso es tan importante hablar y aclarar y no dar por hecho. A mí hay algo que me preocupa y me voy un poco de tema y es cuando, por ejemplo, dentro del LGTBIQA+, o también dentro de las no monogamias, se empiezan a sacar terminología muy nueva, muy actualizada, como para explicar cosas que el propio idioma común, por decirlo así, ya están.
un poco para resaltar las diferencias. Yo creo que para un poco también valorar, por lo que yo entiendo, decir, no, nosotros existimos, nosotros tenemos unos derechos, nosotros tenemos unos valores, necesitamos como separarnos de la normalidad, mal llamada normalidad, porque yo como Ágata no creo en la parte normal, ¿vale? Al contrario, creo que ya no hay nadie normal en este mundo, sino que todos somos especialistas. Has sonado muy pesimista. Ya no quedan normales en este mundo. No, pero en plan positivo, quiero decir, todo el mundo es especial, a eso voy, que no existe el término normal, de que ese es el gran problema, ¿no? Que todo el rato es Vox y los normales, y es como, no, ¿sabes? No, Podemos y los normales, no. Entonces, bueno, que cuando se saca tanta terminología, al final se impide que los mal llamados normales puedan entender los que no están dentro de la comunidad per se, porque metes tanta terminología y tal, que por ejemplo, yo a veces me pasa que se empiezan a hablar de cosas y yo tengo que decir, espérate, que tengo que buscar qué significa, porque a lo mejor yo lo entiendo con otras palabras y estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, cuidado con a veces querer como buscar cosas muy concretas y quedarse en el marco, en la definición clara para diferenciarte, porque algo que no estamos entendiendo es que la diferencia individual la tenemos todos y que lo que no está existiendo como tal es la normalidad. Si bien es cierto que la investigación existe, pero entramos en otro campo y es para ayudar a que estemos mejor, ¿no? Al final investigar, ¿no? Pues en temas de enfermedades, incluso de psicología y tal, pero de rasgos muy concretos. Porque yo os invito a que me digáis aquí en el chat ahora mismo, quien me esté escuchando, que me ponga una persona normal y que me explique por qué esa persona es normal, ¿vale? Yo no conozco ninguna. Yo no conozco ninguna. Okay. Pero a lo mejor Luna Wine conoce a alguien y también nos lo puede decir. Pues no es el caso. Pero claro, es que antes a lo mejor sí que existía como un sistema normativo más rígido. Hoy en día puede existir normalidad estadística por rasgo. Es decir, lo habitual es que dentro de un rasgo esto sea lo normal, porque es lo más habitual. Pero no existe una persona estereotipo a la que todos persigamos, ¿no? Sino tenemos diferentes referentes y diferentes modos de vida, diferentes valores, etcétera. Totalmente de acuerdo con esa parte. Y de hecho, también estoy muy de acuerdo con la idea que planteabas de las etiquetas y demás, ¿no? Esta obsesión taxonómica que tenemos de categorizar todo y ponerle palabras a todo y demás, puede hacer que nos refiramos a las mismas realidades con distintas palabras. De ahí la importancia tú puedes ser un friki de lo que tú quieras, del LGTBI, conocer un montón de sexualidades y demás, pero cuando te comunicas con alguien que no lo sabe, ni utilizar posiciones de autoridad, ni eres superior a alguien por utilizar unos términos diferentes o más complejos o más específicos, ni cerrarte en yo solo me relaciono con personas que entienden estos términos, pero sobre todo también el hecho de tratar de entender a la otra persona, aunque tú conozcas los términos más técnicos, aunque tú tengas una visión con unas terminologías específicas, es como el tratar de entender a qué se está refiriendo y buscar esos puntos en común. Y a veces eso pasa por adaptarte al lenguaje que utiliza la otra persona. Si tú eres la persona que más conoce de un tema, te tienes que adaptar a lo que el otro sabe. Si el otro no sabe que existe la palabra demisexual, pues vais a hablar de la demisexualidad en términos mucho más genéricos. Porque el nivel de exigencia no está en el que más sabe, sino en el que menos sabe. Y a través de ahí, o sea, a través de eso, ¿no? A raíz de ese punto, en base a ese punto, vamos construyendo y vamos aportándonos en cada tema, porque a lo mejor la otra persona sabe mucho de física nuclear, que tú no tienes ni idea, y no te va a hablar con términos súper enrevesados, ¿no? Pues eso para las cuestiones sociales y para absolutamente todas las cuestiones. Y es muy importante el intentar entendernos. Perdón, pero la persona que menos sabe, por ejemplo, una persona que no sabe lo que es la palabra demisexual, a lo mejor te hace una reflexión que una persona que sí sabe, porque entiende, está en el mundo de las categorías, por decirlo así, las tiene como muy asimiladas, no va a hacer porque no le hace falta, pero entonces te hará una pregunta súper sencilla y dirás, hostia, y te va a hacer reestructurarlo todo y entender las cosas de otra manera. Y ahí está la maravilla. Las personas sabias, por decirlo así, sabias, pero de sabiduría, no de sabías, del verbo, son aquellas que no solo hablan con sus iguales para que nos entendamos a nivel cognitivo y también de rasgo, sino son aquellas que se permiten ampliar y escuchar y hablar con personas que a lo mejor, entre comillas, saben menos, pero les va a aportar más porque sus preguntas precisamente son más profundas o comentarios o reflexiones que dices, ostras, pues no lo había pensado. Y la utilidad de estas cosas que mencionamos en el podcast, por cierto, voy a aclararla de forma explícita porque creo que a veces no lo decimos y entonces es importante, es que cuando hacemos estas reflexiones, cada uno se lo lleve a su terreno y se lo plantee. Y si se da una situación así,
pues que vea, oye, esta persona no sabe nada de esto, ¿qué me puede aportar? A lo mejor dice algo interesante. Oye, a lo mejor me estoy cerrando mucho en este caso. Oye, a lo mejor mi amigo se está cerrando y debo de aconsejarle que se abra o que no, que deje porque no está interesado en esta relación o lo que sea, ¿no? No es tanto ni los casos que ponemos ni las reflexiones en abierto que hacemos, sino el cómo eso lo trasladamos a nuestros propios casos, ¿no? Y perdón, Dime. sí, que por ejemplo el chico todo el rato dice, ¿en serio? No, o cómo hacía, uf. El Hace uf, sí. pero en ningún momento explica por qué no le gusta el tema político. No da su visión, o al menos no en este corto, yo no sé si en la realidad o no, pero además no es como, ¿por qué no te gusta? Él con su uf ya da por hecho que el resto de la humanidad entiende por qué ese uf está mal, ¿no? Y yo creo que todavía podría haber ido bien ese encuentro, ya sea aunque sea para una amistad, si le hubiese explicado realmente qué problema tiene él con la política. Y decir, oye... Y que hubiese habido una actitud empática también del otro lado, decir, oye, mira, entiendo que se te moleste. Y repito, eso cada persona y cada par de personas llegará a su acuerdo. Pues cuando quedemos me quitaré la bandera, pero que sepas que yo suelo llevarla, pero para no incomodarte, como me importa que estés bien, me la quito. O, oye, mira, es que para mí es muy importante y es una pulsera que no se puede quitar y me la regaló mi abuela, ¿no? Pero vamos a aclarar estas diferencias. O, mira, es que esto es irreconciliable. Pero si no lo hablamos, estamos viviendo en dos realidades diferentes. Básicamente. Me gustaría poner como último clip, entonces, este de aquí, que quieras que no tiene mucho que ver con el tema que mencionábamos. A ver qué te parece, Ágata. No tengo un nombre definido. Honestamente, me gustan hombres más mayores que yo, eso sí. Y diferentes a mí. Que sea como mi contraste, que me pueda coger como con un brazo. Por ejemplo, Abascal me pone bastante potentorro. O sea, está bastante golosín. Mi código estético se podría asociar más a los códigos estéticos asociados a las mujeres, los códigos estéticos femeninos, que masculinos. Lo que no quiere decir que me considere una mujer. Es decir, me considero un hombre, pero con unos códigos estéticos más femeninos que masculinos, o que fluyen entre sí. ¿Qué opinas? ¿Ves? Eso es algo que yo necesitaría una conversación y decirle, ¿me puedes, por favor, aclarar qué me estás contando para que yo te pueda entender a ti? Claro, usa terminología que ha integrado un poco, que promete, por decirlo de alguna manera, integrarse, pero que a la vez pone barreras a nivel social. Porque claro, si yo no sé de qué me está hablando, yo me quedaré igual, diré, pero ¿qué cojones me está diciendo? O sea, ¿qué me estás contando? ¿No? O sea, me dices que no eres un hombre, pero tienes, claro, además te lo dice, yo soy un hombre, pero tengo los códigos estéticos de una mujer. Por ejemplo, Abascal me pone, dicho de otra manera, a mí me gusta vestirme de mujer, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Digo vestirme o tengo, no vestirme de mujer, mentira, porque no, mal explicado por mí. A mí me gusta una manera de expresión más cercana a la feminidad, o que se considera femenino, lo diré así, considerado femenino a nivel social. Y lo que yo busco es masculinidad 100% en una persona que vaya a conocer. Sí, pero, o sea, lo que sería tan fácil explicado como yo soy un hombre y me considero un hombre y ya está, o sea, tengo claro esto, soy un hombre y me presento como un hombre y yo vivo como un hombre, pero a mí me gusta ponerme el pelo largo, me gusta ponerme falda o la serie de códigos de feminidad que sea, ¿no? Tan fácil como con unas palabras tan livianas que todos entendemos, ¿no? De forma súper mega hiper sencilla, pues cuando empiezas a entrar muy en profundidad en ciertos temas o a juntarte en ambientes en los que hay mucho conocimiento sobre un tema, se generan estas distancias que para personas que entendemos de esto, sabemos perfectamente a qué se está refiriendo, pero yo esto se lo pongo a mi abuela y no entiende absolutamente nada. Pero no mi abuela, sino cualquier amigo de mi grupo de amigos que no sepa de sexualidad. Pero te va a decir, ¿cómo va a ser un hombre si le gustan los hombres? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, claro, te dice hombre, te dice, yo soy un hombre, como diciendo, yo soy hombre heteronormativo, además, tal y como lo expresa, te está diciendo, yo soy hombre heteronormativo. Para quienes no sepáis lo que es heteronormativo, es pues un hombre que tiene pene y que le gustan las mujeres, ¿vale? Pero tal y como lo explica, es eso, yo soy un hombre cis heteronormativo, pero me gustan las mujeres. Y además tengo un canon de belleza diferente al del hombre cis heteronormativo. ¿Qué es lo que pasa con la obsesión taxonómica? Que al final te tienes que categorizar en tantos ámbitos que eres tú, pero, y todos los peros que vienen, ¿no? Eres como el ideal, pero con muchos peros. Y en realidad no es así, es como, bueno, a mí me gustan los tíos así, yo soy así, ¿no? Entonces esa sensación de livianez, de no necesitar, y no hablo solamente de la categorización, sino de no necesitar explicación, porque tú como persona no necesitas explicación ni justificación ni nada. Sé que muchas veces estos programas precisamente instrumentalizan a estos perfiles poco normativos
para sacar beneficio, para que la gente los insulte, para generar como, al final, promover el mismo ideario normativo existente, ¿no? Dentro de que no exista la normalidad, como decíamos, no hay una persona normal, pero sí hay expresiones que entendemos más habituales que otras, como por ejemplo que los hombres usan pantalón y las mujeres usan falda. Eso es lo normal. No significa que esto siempre pase así. Como decimos, en nuestra sociedad es bastante más abierta que, por ejemplo, unas décadas atrás, y esto puede ser diferente. Pero hay ciertas cosas que siguen chocando, ¿no? Sobre todo a nivel estético. Perdón, pero ¿tú sabías que quien empezó a usar pantalones fueron las mujeres, por lo que entendí? Hace muchos años. Sí, sí, como el color rosa en los hombres, quiero decir, al final el simbolismo es muy social. O sea, ¿sabes? O sea... Sí, totalmente. Pero esto pasa, ¿no? Y al final yo creo que, y esto es algo que voy a decir que puede sonar muy absurdo, pero creo que no lo es. Socialmente nos sería mucho más fácil hablar de todos estos temas si entendiésemos qué es la feminidad y qué es la masculinidad, ¿vale? Cuando hablamos de ser hombre y mujer, podemos entenderlo desde la visión más biológica, hembra-macho, desde la visión más construcción del ser, un hombre con toda la lista de características, una mujer con toda la lista de características, pero luego está la feminidad y la masculinidad, que son conceptos referenciales. No existe lo femenino, no existe lo masculino. Solamente existe porque existe algo que es más femenino, más masculino. Es decir, esto es como la derecha y la izquierda. La derecha no existe, no hay una derecha, pero las cosas están a la derecha porque yo estoy aquí, entonces las cosas están más a la derecha que yo. Pues eso pasa con lo femenino y lo masculino, ¿no? Esta persona, en este caso hablando de personas, aunque en realidad las personas no lo son, sino los pequeños rasgos que tiene, pero bueno, a nivel general, esta persona es más femenina que el resto de hombres heteronormativos o el ideal imaginario que tenemos de ello, porque tiene más rasgos asociados a la feminidad, pero no porque sea femenina en sí misma, porque luego pones a una persona aún más femenina y se generan esas escaleras, ¿no? Entonces, quiero decir, no es que tú seas, es que depende de con qué te compares. Si tú has vivido en un entorno de hombres muy masculinos, pues tú vas a considerarte un hombre femenino. Pero es que hay hombres que se han criado en entornos mucho más feminizados y entonces se consideran mucho más masculinos. Es decir, estas consideraciones del contraste, que es lo que viene a referirse de cómo le gustan los hombres, nace de eso, ¿no? De yo quiero un contraste. No, pues yo quiero un hombre más masculino, pero porque la persona está leyendo de qué es feminidad completa. ¿Me explico? Es que como yo soy femenino, busco algo que sea lo contrario a mí. Bueno, no es que sea lo contrario, es que es más masculino que tú. Buscas a Bueno, alguien. porque también dependemos, aquí está la parte cultural, que se olvida mucho los discursos de feminidad, ¿no? De cuando se habla de las mujeres de alto valor, ¿no? La Tania no sé qué, que decía, es que la mujer es femenina, siempre ha sido femenina, siempre tal. Sí, pero también depende y bebe mucho de los cánones de belleza que están en moda en ese momento. Es decir, no te creas especial ni mucho menos. Al contrario, tú estás siguiendo lo que a las empresas les interesa que tú compres en ese momento y la moda que está de moda en ese momento, valga la redundancia de moda, ¿no? Entonces, ¿existe lo femenino y lo masculino? Yo diría, existen modas femeninas y masculinas dependientes de un momento histórico y de una sociedad en la que bebes, porque aquí lo femenino va a ser de una manera, pero te me vas a una tribu de África y va a ser de otra, que a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces, menos juzgar entre femenino y masculino y más entender. También os diré, y voy a lanzar una flecha a favor de los que dicen, ya, pero esta persona, en concreto la persona que decía que era un hombre, está llamando la atención quizás de manera excesiva. Sí y no. Es decir, hay un tema dentro de los trastornos de la personalidad, que está la persona que puede ser histriónica, antisocial, que son los que no están de acuerdo de llegar las normas convencionales. Si os fijáis, yo no escucho ningún reel que se hable de antisociales y de histriónicos, que son, o incluso bipolares, que son las personas que necesitan llamar la atención. Son personas que no es que a nivel identitario, y digo bien, sientan la necesidad de vestirse de una determinada manera, sino que sienten la necesidad de ir en contra o de llamar la atención al margen de lo que hay establecido, con lo cual, si estuviese de moda lo que esta persona nos ha dicho, ¿no? De llevar el pelo largo y tener como una actitud más femenina, harían lo contrario, porque lo que no quieren es ir de la misma manera que lo que dice la sociedad, porque lo que les chirría precisamente es no poder llamar la atención o ir en contra de lo que hace. Ejemplos, pues Dalí, Marilyn Manson, estas personas necesitan llamar la atención. Entonces, claro, a veces, yo no digo que esta persona, porque no la conozco ni he hablado con ella, no sea a nivel mental, que es lo que piensa, que al final es la parte importante. Yo solo veo la conductual y a través de la conductual yo no puedo diferenciar a una persona histriónica, en este caso, o de una actitud antisocial, o de si realmente siente a nivel identitario que tiene que ser así. Entonces, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que esa posibilidad existe y que de cada vez más hay personas que fingen
porque les interesa. Y yo personalmente conozco un par que a nivel identitario no es que les importe, sino que siempre van en contra de lo que está establecido a nivel social. Si hay una moda, van en contra de esa moda, ¿no? Siempre. Sí, Entonces, en vez de tener una construcción de una identidad estable, fija y sólida, Entonces, se están constantemente definiendo por la pues contraposición. paso de ser trans a ser no binario y ahora me vuelvo otra vez cis heterosexual. Entonces dices, a lo mejor la parte identitaria, a lo mejor no es un tema tanto de género y de sexo, sino más bien de personalidad, de que necesitas llamar la atención y que te hagan casito y no estás encontrando el sitio porque de cada vez se normaliza más o no de la manera que tú quieres y vas cambiando cada X porque ves que no. Eso puede pasar, pero también hay que decir que yo creo que esos son los menos casos, la verdad. Y que muchas veces también se pinta como a toda la comunidad, sobre todo como el no binarismo o la sexualidad alternativa, transexualidad, o sea, lo que tiene que ver más con ello, o incluso dentro pasa del mundo de los hombres gays, que al final se pinta esa imagen de que no tienen esa identidad y a ver casos los hay y sobre todo esa inestabilidad, pero quiero decir, al final al final también hay una persecución muy grande, o eso considero yo, hacia ciertas identidades. Nos estamos yendo a un ámbito que flipas, ¿eh? Esto iba a ser un poco teórico, pero hay cierta persecución a ciertas formas de ser por asociarlas con cierto estigma, ¿no? Es como cuando se habla de la violencia transfoba y la violencia que sufren las personas trans, que muchas veces es por ser hombres biológicos que se acuestan con hombres biológicos. O sea, no pasa tanto en ocasiones por tener una estética o por presentarse como una mujer o lo que sea, sino porque en realidad lo que hay de fondo es una homofobia. Entonces, al final... Yo hablo de casos normalmente de mujeres trans que van con mujeres, normalmente. Es más el perfil. Sí. Pero, a ver las ayudas, quiero decir... Sí, yo lo digo porque sí que he visto un auge de este tipo de personalidades, desgraciadamente, y por eso digo que, no digo que todas, pero sí que hay que ir con cuidado, ¿no? Pero permitirse conocer a la persona desde quién es y cómo es, ¿no? Y ver si tiene estabilidad en ese papel. También hablamos de personas que, como ya les he hablado de trastorno, he hablado de trastorno de histrionismo, antisocial, incluso límite, entonces hablamos de personalidades ya que ya causan rechazo también por otros temas. Pero que es interesante tenerlo en cuenta porque también son las que más ruido generan, son personas que también van a estar bastante activas en redes, son las que más van a luchar por esos valores y creencias que en realidad no tienen. Entonces, por eso yo digo poner lupa en eso, porque quien realmente a nivel identitario lo siente, también te vas a dar cuenta por cómo se expresa, por cómo lo defiende, no va a tener un discurso del odio tan arraigado, al menos que realmente tenga una historia que lo defienda con cruces. Y es simplemente eso, ¿no? De tener la apertura y de ver que no todo es blanco o negro, sino que hay grises y hay que darse permiso de conocer. Sí, totalmente, porque cuando se sube este contenido a redes muchas veces se critica mucho a la persona, es que mira la estética, es que mira lo que hace, es que mira, es que esto, lo otro, cómo va a conseguir pareja, las tonterías que dice y se ridiculiza mucho, ¿no? Y se coge como lolca o como punching ball. A estas personas que al final tienen como el mismo derecho y la misma posibilidad de encontrar pareja de personas que también se sientan atraídas y demás. Y eso que comentas del histrionismo me recuerda mucho también a los grupos políticos o los referentes políticos que vemos en redes. O sea, hay muchos ámbitos que pueden ser muy llamativos para ciertos perfiles, ¿no? Sí, de hecho es eso, política, incluso influencers, psicólogos, y es heavy lo que voy a decir, y sexólogos, cuidado de mira cómo divulgan y sabrás un poco de qué tal, porque si son reels que ya buscan llamar la atención, yo recuerdo una chica muy, muy en concreto que publicó un reel, ¿no? Y hablaba de autoestima y decía que hacía 15 años, la autoestima era quererse a uno mismo, que tú no podías tener a uno mismo. Decía, la autoestima era, me quiero a mí mismo y si solo queriéndome a mí mismo encontraré pareja. 15 años después hemos aprendido que autoestima es quererme y querer a los demás, ¿no? Y tal. Y yo le dije, no, esto nunca ha sido así, en la academia nunca se ha defendido esto. Y entonces me acuerdo que mi comentario como que llamó la atención y me empezaron a escribir como diciendo, pero ¿tú quién eres para hablar sobre esto? Digo, hombre, soy especialista en el tema, estudio estos temas, precisamente sé de lo que hablo, porque si no me callaría la boca. Y luego me acuerdo que viendo los comentarios le decían, ay, qué bien que hagas este tipo de contenido, ¿no? Y la chica, ay, gracias, me alegra que te guste, pero no estaba explicando nada, porque además estaba dando información que era falsa, como diciendo que la psicología había evolucionado hace 15 años, cuando en realidad
no ha evolucionado a este nivel porque siempre ha estado en contra. Yo recuerdo ir a la universidad hace 15 años y que decían, esto es una pantomima, es una basofia, esto está desinformando a la gente, dejad de ver este contenido y hay que informar de que autoestima no es quererme a mí mismo y ya. De hecho, Buenaventura ya lo decía, pero es que los profesores de universidad ya lo decían, lo que pasa es que no hacen reels, ¿no? Y es lo que yo expliqué, dije, claro, como no se hacían reels al respecto o no tenían visibilidad, esa información no existía, pero una cosa es que yo no me informe bien y otra cosa es que la realidad que tú estás diciendo que supuestamente ha pasado y eso es incorrecto. Entonces, hubieron eso, gente que apoyó mi contenido, pero gente que lo ignoró y dijo, ay, menos mal que estás para informarnos, haz reels de este tipo, es decir, bailando y tal, ¿no? Y claro, ella no buscaba la información como tal, ella lo que buscaba es visibilidad y seguidores, y de hecho va siguiendo, no sé si sigue publicando o no, porque no la sigo ni me sale, imagino que no, o sí, o no lo sé, pero bueno, la importancia de que haya coherencia con lo que hace el profesional y lo que dice, ¿no? Porque si necesitas bailar para poder explicar algo, no sé, dale una vuelta, piensa sobre ello. Bueno, a mí me parece que son formatos que al final resultan más llamativos y demás, ¿no? Pero es lo que dices, hay veces que se deja de lado como el contenido de la rigurosidad por la visibilidad. Pero pues aquí, perdón, hay que vender tu parte ética porque ya aparte del baile, a mí lo que yo critico, el baile no me gusta, estoy de acuerdo con que yo soy muy nazi con eso, muy hater, pero lo que más critico sobre todo es, aparte del baile, es que has dado información falsa. Claro, es que esa es la cosa, te iba a decir, en plan, es como ahora que se ponen gameplays cuando hablas de cosas para que la gente no pierda la atención, ¿no? Pues es como, bueno, son formatos diferentes, pero si la idea que transmites es guay y encima llega más gente, pues da útil. Pero ese es el caso, ¿no? Que muchas veces esos formatos muy llamativos tienen detrás ideas muy poco trabajadas o ideas muy poco veraces y por eso necesitan de ello, ¿no? En fin, dicho esto, menuda vuelta hemos dado hoy, Ágata, por 1000 temas diferentes. No sé qué van a comentar, estaré leyendo los comentarios, pero no sé qué va a comentar la gente. Porque... Que no hemos hablado del tema que se esperaba. No, yo creo que van a comentar de absolutamente todo, van a querer opinar de todo lo que hemos dicho, eso espero. Pero bueno, si os ha gustado esta versión de casos prácticos en las que hemos dado como conocimiento relacionado con seducción, más directo y más indirecto, dejadlo en comentarios, os leeremos, dejadnos un like y traeremos más casos. Si hay algo en específico, oye, me gustaría que trajeseis casos prácticos sobre, yo qué sé, en la primera cita, cómo se saluda en la primera cita o cosas así, pues que sean muy específicas, pues trataremos de traerlo, pero tenéis que comentar para que nosotros sepamos qué queréis, ¿vale? Y nada, como siempre, muchas gracias, Ágata, por todo. No, ha sido genial. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao.